Pero bienvenidos a todos. Esta charla la vamos a tener a la compañera, colega, no sé cómo decirle, Sandra Jurkovic. Compañera, colega, dale. Hablando un poco de su experiencia en lo que es el trabajo de cine de época en la dirección de arte. Yo no la voy a presentar, la se va a presentar ella. Lo único que le voy a pedir a los participantes que están a través del Webex es que vayan virtiendo sus comentarios y consultas primero al chat, que está ahí a la derecha de la pantalla, y yo voy a actuar como moderador y voy a hacer que vaya transmitiendo en su momento esas consultas, y más después vamos a abrir un espacio para que podamos interactuar de manera directa. Pero lo que vaya surgiendo así sobre la marcha lo van poniendo al chat. Yo silencio el micrófono porque acá están trabajando alrededor mío y bueno, todo tuyo, Sandra. Gracias, Lucas, y gracias al Festival Lograr Cortos por la convocatoria para esta charla y para los talleres que voy a estar dando entre mañana y el viernes. Martes a viernes, también un taller de dirección de arte audiovisual en general. Esta charla a la que me convocaron todos los organizadores y organizadoras del festival tiene que ver con la dirección de arte, el oficio o profesión, y el trabajo en particular en películas de época. Voy a presentarme brevemente. Mi nombre es Sandra Jurkovic. Mi formación es básicamente plástica, de las artes plásticas. Soy formada en los 80 en dibujo, pintura, escultura, grabado, y de a poquito me fui metiendo en la vida del teatro y de las artes audiovisuales. Me formé mucho en teatro, televisión, videoclips, videos en general, algo de televisión, y allá por el 2001 el director Fernando Spinner me convocó para tener una reunión en una película que yo ya había escuchado que se iba a hacer y que le tenía muchísimas ganas, siempre le tuve muchas ganas al cine, que fue Adiós querida luna, que es una película del 2001 que se hizo, está ambientada en un futuro en Argentina. Digamos que también es una película de época, pero futurista, ciencia ficción. Y fue mi primera experiencia como directora de arte en cine, y a partir de allí me quedé enamorada del cine y se me fueron abriendo varias puertas, así que en estos últimos 20 años me dediqué mucho a seguir desarrollando y aprendiendo digamos, la tarea del director de arte, directora de arte, que es una tarea muy linda y muy ardua. Bueno, es un poco así resumen de mi trabajo en estos últimos 20 años en cine. He hecho varias películas y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es, voy a hacer un resumen como muy sintético de lo que es la tarea del director de arte en un proyecto audiovisual, en particular en cine. Y vamos a hablar de películas de época también ayornadas a lo que es Argentina y Latinoamérica. Las películas de época de las que yo voy a hablar y que voy a ejemplificar a lo largo de estas 2 horas son películas no de alto presupuesto, no son superproducciones, no son Hollywood, no son películas de época francesas, grandes palacios, sino que son películas de época hechas con unos presupuestos medios y chicos, con, bueno, vamos viendo diferentes tipos de relatos. Por un lado, quisiera introducir lo que es el rol, la función del director de arte o directora de arte, y qué se espera de nosotros, qué se espera de nosotros los directores de arte. Un director y lo primero que hacemos es entender o leer o escuchar, generalmente leer una historia, un guión, que es lo que va a ser nuestra guía durante todo el trabajo que vamos a hacer. Se espera de nosotros que sepamos entender, interpretar y sentir la historia que va a ser trabajada, que va a ser relatada, que sepamos interpretar y que sepamos traducir a imagen visual, a una imagen plástica, emotiva, simbólica, psicológica, interpretar ese guión para poder contarlo en términos visuales. Esto que se dice muy fácilmente es una tarea que tiene que ver con empaparse de la historia, empaparse del guión, entender de qué va, dejar sentir a nuestro corazón, a nuestra cabeza, todo lo que sucede en ese relato,
y poder captar nuestras impresiones, nuestras emociones, y poder traducirlas entonces a términos visuales. Somos seres humanos y por lo tanto tenemos una cultura, desarrollamos historia, nuestra carrera y nuestras vidas, tipos de conocimientos que tenemos, y por lo tanto toda traducción que se hace de ese lenguaje literario, de ese guión, al lenguaje plástico visual, va a tener que ver también con nuestra carga cultural. Carga cultural, nuestras emociones, nuestros sueños, nuestras sensaciones. Va a ser un trabajo un poco personal en una primera instancia, que es el único momento en que la directora de arte o el director de arte estamos solos frente a la tarea. Es un guión, nosotros y nuestras sensaciones sobre esto. A partir de ahí, el trabajo que se da de dirección de arte es siempre en relación a un director o directora y a un director de foto o directora de fotografía en una primera instancia. Esta tarea va a ser compartir las ideas que tenemos por el guión que nos llevó a nuestras manos. Va a ser una tarea que vamos a compartir con los otros dos cabezas de equipo importantes, que es nuestro director y director de fotografía, para poder, entre esas tres cabezas de equipo en particular, lograr una imagen consensuada, un concepto estético de esa película que vamos a hacer, que estemos los tres de acuerdo y que podamos llevar adelante la misma estética durante todo el proyecto. Esto es como una síntesis de la tarea y cómo empieza, digamos, ¿no? Nuestra primera tarea es esa, que es la parte más creativa, es la parte más sensible, sobre todo lo que es la tarea de una directora de arte, que es la idea, la primera parte, que es la idea, la conceptualización de ese guión, y poder poner en términos visuales qué es lo que queremos hacer con la película. A partir de esta primera instancia, que es ponernos de acuerdo en las ideas visuales, va a empezar la tarea de producción de arte, o de preproducción y luego de rodaje, que va a ser una tarea mucho más larga y mucho más ardua, y que tiene que ver con que todas esas ideas que tuvimos y que consensuamos y que compartimos y que dialogamos con dirección, con fotografía, las vamos a tener que materializar. Entonces, la tarea de una directora de arte es imaginar cómo volcaría esas ideas del guión, esa narrativa, en términos visuales, y al mismo tiempo cómo llevar a cabo y cómo materializar todas las ideas. Es una especie de rol dentro de lo que es el gran equipo del cine, que tiene como una bipolaridad, ¿no? Yo es bipolar porque por un lado somos muy creativos y por el otro lado somos muy productivos y muy racionales y muy a tierra, porque tenemos que producir todas las ideas que tenemos. Por eso también el término de production designer se usa para el rol del director de arte, porque tenemos mucha injerencia en el diseño de producción, tanto de la película como de nuestra propia tarea. Voy a hablar un poquito de lo que me convocaron aquí. Sí. ¿Alguien habló? Bueno, no sé, hay un micrófono abierto, escuché algo, pero no sé qué es. Voy a enfocar entonces un poco la charla hacia lo que me convocaron, que es qué pasa con la dirección de arte cuando aparece un proyecto que está ambientado en una época en particular. No todas las películas de época son iguales y no todas las películas aspiran a contar las mismas cosas. Por un lado está la narrativa, esa historia que se va a contar, que puede estar o no situada en una época. Entonces, vamos a interpretar ese guión siempre desde lo que es la narrativa, el tipo de personajes, qué nos transmite el guión. Y uno de los elementos que van a ser importantes cuando la película está situada en una época es justamente la situación de época. Es un elemento más, no es el único elemento y no es que cambia tanto la tarea de la dirección de arte, sino que es un elemento que va a haber que tener muy en cuenta. Cuando hablamos de época, hablamos de una época pasada en general, donde hay referencias de esa época. Si habláramos, por ejemplo, de la época prehistórica, tenemos más imaginación que documentación, porque nadie vivió en la época que esté vivo o que haya imágenes o documentos sobre esa época.
hay historiadores, hay gente que se dedicó a hacer eso. Entonces, lo primero que hacemos cuando nos toca una película de época, en una época en particular, es documentarnos, entender de qué época estamos hablando. Esa documentación va a tener, por un lado, varios aspectos. La documentación concreta, si vamos a la época, no sé, a 1960 o a 1950 o a 1920, lo que vamos a tener son registros de esa época, de cómo se vivía, de las características de la arquitectura, de las características de los pueblos, de las ciudades, cómo se vivía, qué tipo de transportes usaban la gente, si andaban a caballo, si andaban en auto. Vamos a tener referencias, ya sea, si no había lo que, eh, lo que logramos cuando leemos un guión es empaparnos de unas emociones, de unas sensaciones que nos transmite el guión. Es lo mismo cuando es una película de época. Más allá de la época real, de la época histórica, que toda esta documentación nos va a transmitir, nosotros igualmente lo que vamos a hacer es sentir esa historia desde un lugar emocional, desde la acción básica que nos está contando, para poder interpretar esa historia no solo desde la época, que es histórica, sino desde el lugar de la ficción, desde la narrativa que está implícita en esa historia que vamos a contar. Entonces se mezclan las emociones y sensaciones que nos transmiten los personajes, su historia, los sonidos, los simbolismos que aparecen en la lectura, las imágenes que aparecen en nuestra mente, y al mismo tiempo vamos a hacer pie en los elementos históricos de época para luego, en todo caso, poder desarmarlos y crear esa ficción que queremos crear. Digo esto porque hay películas de época muy históricas que hablan de hechos históricos muy concretos y que nosotros creemos que lo que tenemos que hacer es crear la misma realidad que existió en esa época. Eso es imposible, por un lado, crear la misma realidad porque estamos igualmente creando una ficción, siempre va a ser una ficción, aún aunque sea un documental, una reconstrucción de época va a ser también una ficción. Entonces, lo que tenemos que saber en la tarea de la dirección de arte es que la creación de imagen va a tener que ver con lo ficcional, aún cuando hagamos pie en la realidad y en lo histórico y en la documentación de la que vamos a hacer uso. Entonces va a ser una mezcla entre la realidad, entre lo que nos marca la época y el tipo de usos y costumbres, y lo que nosotros queremos transmitir de manera emocional. En cuanto a esto, vamos a ver algunos ejemplos que les quiero mostrar de diferentes películas de época, donde yo participé como directora de arte. Les voy a contar un poco cómo fue la primera impresión estética que partió de la lectura del guión y lo que a mí me pasó y lo que yo quise transmitir. Qué tipo de época es la que queríamos reproducir, y vamos a ver también pedacitos de los trailers, no película entera, pero sí vamos a ver los trailers de las películas para que vean un poquito desde la idea inicial hasta el trailer, digamos, terminado, la película terminada, cuáles son esas impresiones o esos usos que hacemos de las herramientas del lenguaje visual para plasmar una narrativa desde la dirección de arte. Antes de pasar a eso, quiero contar que casi todos los directores y directoras de arte trabajamos con herramientas plásticas, visuales, similares, más allá de que podemos presentar los proyectos para ser discutidos con dirección y con dirección de fotografía para terminar de crear la imagen, podemos presentar de diferentes maneras, pero en general las herramientas que utilizamos del lenguaje visual son, por un lado, el color y todos los elementos que componen el color, el contraste, el brillo, la saturación, etc. Las texturas, que las texturas también hablan mucho del tipo de época que vamos a contar, la coloración también.
Hacemos uso del espacio en general y todo lo referente al espacio, el espacio bidimensional y tridimensional. Hacemos arquitectura, que esto también en la época es muy importante, el estilo arquitectónico. Hacemos uso también de la historia de la pintura, de la historia del grabado, de la escultura, para poder transmitir ciertas características visuales que queremos utilizar. Vamos a hacer uso también de la historia del vestuario, de la historia del inmobiliario, un montón de herramientas que componen la propuesta estética inicial que hace un director de arte, una directora de arte en un proyecto audiovisual. Voy a compartir pantalla, les voy a mostrar una propuesta estética inicial de un proyecto y luego les voy a mostrar el tráiler. Necesito que alguien me diga si están viendo bien, si se está viendo en pantalla completa. Sí, se ve bien. Perfecto. Decime, Lucas, porque yo la veo bien. Vamos a hablar de una película que se llama Fermín, Glorias del Tango, que es una película, como lo dice el título, con una temática tanguera. Está ambientada en 1945 y en la actualidad. Entonces tenemos una película que no es solo una época, sino que son dos épocas que vamos a atravesar. El 1945, que es una época del tango bastante gloriosa, se llama Glorias del Tango, que habla de una época en que todo lo referente al tango empieza a tomar un cariz de importancia dentro de lo que es Buenos Aires en particular, y deja de ser un baile y una música de clase baja para empezar a ser una música y un baile más popular y que también llega a las clases altas. Tenemos entonces este papelito que ustedes ven aquí, que es un papelito como una primera idea que yo vuelco en un papel a partir de la lectura del guión, y que tiene que ver con una paleta de color. Cuando hablamos de paleta de color, hablamos de una cierta dominante de color, también de iluminación, porque pensamos también en iluminación, porque sin luz no se ve, y aparte los climas generales de una película, de lo que estamos leyendo, de lo que queremos transmitir, también tienen que ver con el tipo de iluminación y con el color de la luz también, con la temperatura de la luz. En este caso, es una película de un personaje joven en 1945 y que en el presente es un hombre grande, es un hombre viejo que está internado en un psiquiátrico geriátrico. Entonces, ese hombre que está loco, que solo habla en letras de tango, recuerda su pasado y lo recuerda él. O sea, estamos viendo todo el pasado que se ve en la película, es el recuerdo de este personaje, que se llama Fermín. Entonces, vamos a tener a Fermín en la actualidad, internado en un psiquiátrico, y su recuerdo del pasado. Ese recuerdo del pasado para Fermín es un recuerdo cálido, es un recuerdo feliz, es un recuerdo donde él fue un joven tanguero que iba a la milonga a bailar con sus chicas, digamos. Y hoy tiene una realidad triste, está abandonado, medio en un geriátrico, está solo y está loco. Entonces, cuando ven aquí este papel, estamos viendo una paleta de color que gira entre los ocres, amarillos, naranjas, que son colores cálidos del círculo cromático, los colores que dan calidez, más cercanos al sol, al fuego, a la luz, y una textura de maderas, que es lo que propongo para hacer pie en el pasado. Esta película es una película que no es lineal relato, sino que hay flashbacks permanentes. El recuerdo del personaje va hacia el pasado, viene al presente. Va hacia el pasado, vuelve al presente, muchas veces en la película. Por lo que una de las sensaciones que tengo cuando termino de leer el guión es que tanto el pasado como el presente tienen que estar anclados en una coloración, en una paleta de color bien diferenciada. Esta diferenciación va a tener que ver con justamente esos flashbacks. Porque yo sé que comunicar esta historia para un espectador que está mirando la historia, si yo no diferencio bien las épocas, el espectador se va a confundir, no va a saber en qué época está,
y se va a distraer de la emocionalidad de la película, de lo que queremos transmitir. Por lo tanto, propongo una paleta de color cálida y con texturas de madera, bien barroca, con mucha decoración, bien cargada, para el pasado, y una paleta de color bien contrapuesta, bien diferente, opuesta y complementaria, que es una paleta de azules y fríos, bien fríos, de luz fría, que además va a tener anclaje en un tipo de ambientación despojada, muy solitaria, donde los personajes van a estar en estos grandes edificios de hospitales municipales. Sigo. Cuando el director de arte hace la propuesta, que esta es una película de época y presente, no solo llevamos una paleta de color o un collage o lo que fuera, sino que también llevamos referencias visuales, fotográficas y pictóricas para que el director o los directores puedan comprender visualmente, fotográficamente, cuál es nuestra idea. Una de las tareas de la directora de arte en este caso es poder transmitir correctamente las ideas que tenemos con todas las herramientas que tenemos a mano para que comprenda la directora o el director que tenemos adelante de qué se trata nuestra idea visual de la película. Por lo tanto, en este caso llevo una referencia cinematográfica, que es parte de nuestra cultura también cinematográfica, que es Medianoche en París, de Woody Allen, que tiene una paleta de color bastante parecida a la que yo propongo, que son estos marrones, las texturas, la madera, la iluminación cálida, y en este caso también el exterior de un bar, esto es París, con un empedrado antiguo. Tiene que ver con la paleta de color, no tanto con la clase social o con los brillos, sino con una paleta de color en particular y una iluminación cálida. También llevo como referencia, para anclar en este pasado, un pintor que se llama Toulouse-Lautrec, posimpresionista, que también retrató un París, pero más de los bajos fondos, más de las clases más trabajadoras, que es un poco el tipo de clase social que vamos a contar en la película en Fermín. Me gustan mucho también las composiciones de los cuadros de Toulouse-Lautrec, para hablar con dirección y foto de la composición de los cuadros. También esta coloración, el tipo de milonga de bares y un poco también la textura, la pincelada de la época. Cuando pasamos al presente, a la propuesta que hago de colores fríos, de paletas frías, me inspiro en un pintor que se llama Edward Hopper, que es un pintor realista de los 50, norteamericano, que retrata mucho personajes solitarios, personajes que es muy parecido a lo que yo siento de la lectura de esta historia, de un hombre solitario en estos grandes edificios. En este cuadro, por ejemplo, de Edward Hopper, aparece este edificio, que es un edificio de los 50 y los 40, que por su tipo de arquitectura y por el tipo de color de la piedra con la que está hecha, refleja mucho la luz y deja, digamos, que la luz que pega sobre estos edificios termina siendo ese tipo de luz que yo estoy buscando. Muy quemada, muy fría, con grandes sombras, con haces de luz que penetran adentro del edificio. Y estos personajes solitarios que me inspira la pintura de Edward Hopper. Además, también llevo algunas referencias de películas que tienen que ver con hospitales y geriátricos, que estos despertares, que es bueno, un psiquiátrico, y más que nada es para hablar del qué tipo de personajes en la película, en el presente, y de los hospitales, también con un tipo de coloración que estoy buscando. Voy a avanzar un poquitito más, que es, en esta película, además, hay una época intermedia, está 1945, la actualidad, y hay dos escenas que se anclan en el 55 y en el 78, en plena dictadura militar. Son dos escenas muy dramáticas de la película, donde el personaje se vuelve loco, pero que son muy pequeñitas. Entonces,
la propuesta que les hago a dirección y a fotografía es de utilizar una paleta intermedia entre estas dos que estoy hablando, que son los marrones, las texturas, la madera que anclan el pasado, y los azules fríos de ese presente. Hacer un intermedio entre esas dos paletas de color. Ahí dejo de compartir, a ver si estamos de vuelta. Sí, bien. Muestro esto para que se entienda cuál es el punto de partida de cómo se piensa una película y cómo se piensa una película de época. En este proyecto en particular, y porque cada proyecto en particular es diferente de otro, y no hay un manual que nos indique cómo hacer una propuesta o qué tipo de propuesta va a haber, sino que siempre parte de una narrativa y siempre parte de una ficción escrita. Nuestra Biblia, nuestro punto de partida siempre es algo escrito. Nosotros no inventamos, somos artistas plásticos que pintamos un cuadro, sino que estamos al servicio de una narrativa, de una historia, de unas emociones que transmitir. Lo que muestro es que este tipo de propuestas se dan en todas las películas, en todas las propuestas de cualquier proyecto audiovisual, que es proponer una paleta de color, un tipo de estética o de universo que vamos a crear para cada proyecto, pero cuando la época aparece, la época en sí misma suele tener ciertos tips o ciertas características de las que vamos a hacer uso. ¿Por qué? Porque el espectador, que es quien va a ver esa película, a quien nosotros queremos llegar, digamos, nosotros mismos como espectadores, tenemos una información sobre la época, tenemos una información que nos dice que existió esa época. Por lo tanto, hay ciertas características de la época que vamos a tomar para que sea fácil anclarse en la época, meterse en la época y poder seguir la historia. Porque la época en sí misma es una herramienta más de toda la narrativa, no es la única, ¿sí? Es un elemento más. Si podemos, voy a mostrar de Fermín el tráiler, que lo voy a compartir en el chat, me van a decir si lo ven. Si ven ahí está, tráiler de Fermín, ¿sí? Está compartido, lo compartió Mario y bueno, lo compartí yo. Idealmente sería que ustedes entren y lo vean, todos los que están escuchando y mirando. Yo lo voy a poner para seguir el ritmo del tráiler, que lo vean completo y después charlamos. Vamos a empezar ahora. Es un poco para que presten atención también a lo que acabamos de hablar de las paletas de color, las texturas y lo que es el pasado y el presente. Presten atención a eso. Hasta ahora, más que nada, apareció todo lo que es el presente con esa coloración y ahora aparece más el pasado. Vamos a empezar a mirar la coloración y el clima general del pasado. Y van a ver cómo va y viene del pasado al presente.
¿Lo terminaron de ver? Sí. Bien, bueno. Vamos a hacer un salpicadito para que yo no hable todo el tiempo. Si quieren ponerse a la vista también para que los vean los que vayan a preguntar. Si tienen alguna pregunta sobre esta ida y vuelta del pasado al presente y el tráiler que acaban de ver y la propuesta estética, para que hablemos, si tienen alguna pregunta ahora. Okay. Bien, ¿ninguna pregunta? Bueno, espero que hayan podido apreciar esto que hablábamos hace un ratito, que son la elección de, digamos, inicial de lo que tiene que ver con una paleta de color en particular. Cuando hablo de paleta de colores, climas generales, contrastes, texturas, etcétera, todo lo que son las herramientas del lenguaje plástico, y cómo eso después, en una película que continúa esa línea propuesta, acordada y todo lo demás, cómo se termina trabajando desde la ambientación, desde el vestuario, desde lo que es la arquitectura, desde lo que es el maquillaje, la cámara, la iluminación y también la postproducción. Cuando hay una idea bien acordada sobre estas paletas de color bien diferenciadas, que en esta película en particular necesitábamos para poder anclar en el pasado y en el presente, y que esos flashbacks fueran efectivos, fue muy importante que toda la cadena, todo el proceso de trabajo de la película, desde la dirección de arte hasta la fotografía y hasta la postproducción, o los ajustes de color en la postproducción, estuviésemos todos de acuerdo y siguiéramos todos los acuerdos iniciales. ¿Sí? Bien. Bueno, si no hay ninguna pregunta voy a seguir con otros ejemplos. Lucas, ¿te parece? Perfecto, seguimos. Dale, perfecto. Bueno, voy a continuar hablando un poco de... voy a mostrar otra película muy diferente para que veamos diferentes propuestas y las diferentes propuestas... ¿Dónde hay un...? ¿Hola? Parece que fue accidental. Fue accidental, sí, porque hay sonidos que aparecen aquí. Exactamente. Voy a mostrar entonces una... Vamos a hacer al revés. Voy a mostrar un tráiler de... Ahora vamos a ver otro tráiler. Gracias por silenciar, Clara Juncosa. Voy a mostrar otro tráiler, que es el tráiler de Abayay. Abayay, el hombre sin miedo. Es una película de Fernando Spinner, que filmamos hace ya muchos años, hace como 10 años, 12 años. Es una película ambientada en 1910, 1915. Es de entrada una película que está basada en un cuento de Antonio Di Benedetto, que es un escritor argentino muy conocido. Es un cuento corto que fue adaptado a cine y que por lo tanto se hizo un relato más largo con otros ingredientes para ser filmado, y que es una especie de western gauchesco, ¿sí? Está muy, muy basado en lo que es como estilo, como género, lo que es el western. Acá voy a hacer un paréntesis que también tiene que ver, a veces el género y la época tienen sus propias características o sus propios tips, digamos, donde todos ya vimos mucha película, mucho cine y todo lo demás, y tenemos ciertos tips de época o de género que se repiten, ¿sí? Que se repiten como herramientas para lograr o bien anclar en época, o bien hacer sentir miedo, o en una película romántica hacer sentir el amor. Hay ciertos tips de cada época o género que a veces utilizamos. En este caso, el director Fernando Spinner tomó esta historia gauchesca de 1910, 1915, como un western gauchesco en su forma de relato cinematográfico, de género.
Les voy a mostrar primero el tráiler y después les cuento un poquito algunas cuestiones de la época. A ver. ¿Vos lo compartís vos, querés, Lucas? ¿Lo tenés ahí? Bueno, cualquiera de los dos, yo ahí ya lo compartí. Estamos los dos al mismo tiempo. Adelante, vamos a ponerlo y lo vemos todos juntos. Este es el hombre sin miedo, cuyo cuerpo se alimenta del pan celeste y de una bebida que no es de este mundo. ¡Recta, causa, carajo! Bueno, muy bien. ¿Lo han visto todos? ¿Se terminó? ¿O están viéndolo todavía? Bueno. Bien. Bueno, esta película es una película muy querida por mí y por todo el equipo que le hicimos. Es una película de esos proyectos de cine que a veces traspasan la historia en sí misma y son historias de vida también. O sea, son proyectos que te hacen crecer mucho personalmente, como casi todos los proyectos, pero en particular este es un proyecto que fue filmado en la provincia de Tucumán, en la montaña, en un pueblo que se llama Maicha del Valle, a 2000 y pico de metros de altura. Es un pueblito de 2000 habitantes, que realmente, bueno, acá vamos a hablar de varias cosas. Por un lado, esta historia es una historia que de entrada el director la planteó como un western, entonces digamos, la inspiración del guión o de todo lo demás ya tenía como un pie puesto en una búsqueda que tenía que ver con un tipo de western en particular, que era Sergio Leone y Érase una vez en América, que es Érase una vez en el Oeste, que es una película maravillosa, que es un western increíble, y que había como una idea estética ya anclada en ese tipo de películas. Por lo tanto, la propuesta estética inicial la discutimos con fotografía. El director de foto es Claudio Beiza, que es un compañero con el que hice varias películas. Desde Adiós Querida Luna en adelante hicimos muchas juntos. Somos como un buen equipo de arte y fotografía. Y en este punto quiero decir también que la dirección de arte, para poder llevarla a cabo con éxito y que la imagen se traduzca en eso que
que ideamos, que pensamos y que queremos llevar a cabo, es muy importante el trabajo conjunto entre arte y fotografía. Es algo que siempre hay que tener muy en cuenta, ¿no? El trabajo conjunto de arte y foto es lo que logra una imagen adecuada, una imagen conceptual que tenga un sentido y que sea la pactada, la consensuada. Abashai, voy a hablar un poquito de Abashai y cómo fue este proyecto. Por un lado, en las películas de época como esta, porque cada época tiene su característica, como vimos anteriormente en Fermín, que eran más locaciones y una milonga, un lugar antiguo de Buenos Aires transformado en una cosa de época, ambientaciones transformadas en época con vestuario y con peinados y con todos los tips, digamos, de la época. En el caso de Abashai es una historia que tiene el paisaje, el lugar donde habitan los gauchos y estos personajes, es básicamente la naturaleza, el paisaje. Tiene, digamos, una gran parte de paisaje y una gran parte de locaciones o de lugares interiores. Por lo tanto, la búsqueda de paisaje es también una tarea de dirección de arte que es tan importante como la búsqueda de locaciones, como aprobar buenas locaciones o pedir buenas locaciones. En un principio, lo que hace, después de la propuesta estética, el director o directora de arte buscan referencias de locaciones para mostrar la dirección a foto y al jefe de locaciones, que es parte de producción. La búsqueda de los lugares, de la arquitectura o de los paisajes es tan importante como después lo que vamos a hacer con esos lugares reales que vamos a transformar. Entonces, la búsqueda de lugares arquitectónicos del espacio real es muy importante a sabiendas de que ese espacio que vamos a encontrar o que elegimos, nosotros tenemos que saber, como cabezas de dirección de arte, que vamos a poder transformar en ese espacio ideal, en ese espacio que pensamos, lo vamos a poder transformar para obtener la imagen buscada. En el caso de Abashai, la búsqueda del paisaje tenía que ver también con una cuestión productiva, porque era un equipo muy grande que se tenía que instalar en un paisaje que tenía que ser de época, que no tenía que tener electricidad, que tenía ciertas características. Voy a compartir algunas imágenes de Abashai y de la búsqueda esperen que voy a poner en puerta. Ahí está. Díganme si están viendo. Ahí están viendo, ¿sí? Bien. Sí, estamos viendo. Bien. Bueno, lo que voy a mostrar es rápidamente algunas inspiraciones de lo que fue también inicialmente la idea de época y de lo que se estaba buscando, y algunas imágenes que aparecen después de la lectura del guión y de algunas, ideas que se transmite a dirección para poder trabajar esta historia. Por un lado, hablamos con el director de que era mucho mejor un paisaje con montañas que una llanura completa, ¿no? Como que era la meseta con montaña, era más atractivo visualmente que la llanura sola, para esta historia en particular, porque era más de acción, por un montón de cosas que fuimos charlando y que tienen que ver con situar la historia gauchesca de época, no solo en la llanura pampeana, que es lo que por ahí todos tenemos en mente, sino también en un paisaje montañoso, que en este caso nosotros nos referimos o encontramos este lugar en Tucumán. Algunas características de la historia, que es este hombre, este gaucho asesino, ladrón, que termina arrepintiéndose de sus pecados y hace una penitencia, que es subirse a su caballo y no bajarse nunca más. Y la historia empieza y sigue 10 años después, donde ese gaucho hace 10 años que vive arriba de su caballo, se transformó, dejó de ser un gaucho asesino y ladrón y pasó a ser como una especie de penitente, de santo, que se transformó en un santo incluso para el pueblo, ¿no? O para la población de esa época. Entonces acá hay algunas referencias de colores y de siluetas para charlar con el director, un paisaje muy expresivo, con color, con detalles, y algo de lo que tenía que ver con esta transformación de Abashai y su caballo, que era muy importante como contar
la transformación de un hombre que se sube a su caballo y no se baja nunca más, ¿no? Como una especie de centauro, de ser mitológico, que termina tomando como la textura del caballo, que son una sola cosa, ¿no? Esto para pensar también como elemento lo que es el color, lo que es la textura, lo que es la transformación de un personaje histórico en una época en particular. Aquí, una de las primeras cosas que hacemos también, después de pensar la época, los personajes y todo, es lo que hablábamos antes, que es empezar a buscar documentación de época. La documentación en general es muy grande, es muy extensa. En el caso de 1910, 1915, tenemos más que nada pinturas de la época. Y después tenemos fotografías un poco posteriores que igualmente nos sirven. Entonces empezamos a buscar pinturas de época de Argentina, de pintores argentinos que nos empiezan a contar cómo eran los retratos de la época del gaucho, ¿no? Del hombre de campo. Algo de lo que tiene que ver con inspiraciones pictóricas también para la naturaleza, Turner, el romanticismo, a mí me apareció acá para retratar. En general los directores de arte trabajamos mucho con pintura porque tiene y brinda mucha información emocional, de color, de textura. El hombre y su caballo también, ¿no? Cómo se complementan los dos, el hombre y el animal, para formar un todo, para convivir. El tipo de iluminación y de colores buscados para la película, desde lo que es el claroscuro, del barroco. Y lo mismo internamente, con la iluminación interior de los lugares, sin electricidad, con iluminación natural y de fuegos. Y aquí les voy a mostrar una imagen que en la primera charla que tuvimos con el director de la película, él me trajo esta imagen como inspiración también de lo que él imaginaba como su entorno en la película, que a él le traía una inspiración que no necesariamente tenía asidero en algo material, sino como inspiración psicológica, simbólica, que se trabaja mucho ese tipo de elementos, ¿no? Al principio, para empezar a charlar, que son más conceptuales que reales, que figurativos, ¿no? Más abstractos. En este caso es una talla dentro de un árbol y tiene que ver con la textura, con el personaje curtido por la naturaleza, la época del gaucho viviendo en la naturaleza, el sol que lo quema, y un poco también esa historia del hombre y su caballo, ¿no? Cómo se mimetiza el hombre con la naturaleza y la dificultad de la vida de esa época. Piensen también ustedes que estamos hablando de 1915, 1910, en el campo. Si estamos contando una historia de ciudad en Buenos Aires o una historia de ciudad en Rusia, sería completamente diferente la búsqueda. O si fuera una historia de gente de clase alta o ricos, o que una historia de gente pobre. Cada historia tiene sus características y su búsqueda. Aquí lo que van a ver es, les voy a mostrar rápidamente, parte de lo que es la búsqueda de documentación de época, porque necesitamos saber y entender qué tipo de viviendas, elementos, monturas, tipo de caballos, de todo tenemos que saber para poder entender cómo era esa época y cómo vivían los gauchos. Entonces empezamos a ver diferentes tipos de viviendas, desde viviendas de adobe, techos de paja, casas de ramas, digamos, de madera, aleros, pulperías, almacenes, nuevamente tipos de vestimentas, aljibes. Y aquí vamos a ver también lo que tiene que ver con algo que ya avanza sobre el trabajo del director de arte, de la directora de arte, en la preproducción de la película, después de acordar la idea conceptual, visual, que es empezar a buscar elementos. En época lo que hacemos es buscar toda la información que podemos sobre lo que existe, lo que hay y lo que hubo
digamos, si vamos a poder conseguir aquellos elementos, utilerías, si ya van a estar, si hay algún lugar donde alquilarlas, donde conseguirlas, comprarlas, o si vamos a tener que fabricarlas, porque ya no hay más. Entonces empezamos a buscar todo esto que van a ver, que tiene que ver con utensilios, herramientas, botellas, moneda. Artefactos de iluminación son muy importantes para trabajar todo lo que es iluminación con fotografía, con dirección de fotografía, que nos va a pedir que tengamos elementos para poner en cuadro, digamos, en el cuadro que aparezcan estos elementos, para que fotografía pueda también justificar las fuentes de luz para iluminar a los personajes. Diferentes elementos. Piensen que esta película es una peli de época de campo, entonces todos los elementos van a estar un poco traspasados por el desgaste de lo que es la vida en el campo, ¿no? Incluso del atraso del campo con respecto a la ciudad en la época. Estamos hablando de gente humilde y de gauchos ladrones, pero que vivían en contacto con la naturaleza, no en ciudades. Aquí vemos un poco de lo que es el trabajo de dirección de arte también en el desglose, en lo que es desglosar la cantidad de elementos que vamos a usar en la película. Esto es unos dibujitos que hago en el momento, que son elementos que vamos a tener que fabricar y mandar a hacer, como escobas de época, algunos tebes que son para apoyar pavas, cacerolas en el fuego, cruces para asar carne, botellas, fiambreras, botas para beber. Hacemos un desglose grande de todos los elementos. Y aquí también es un desglose un poco más avanzado de lo que es la utilería que se va a conseguir en Amaicha del Valle, donde vamos a trabajar, y en Buenos Aires, que es de donde nosotros somos, de donde yo vengo y de donde voy a trabajar inicialmente. Aquí voy a mostrar elección de locación, la locación que elegimos, que es Amaicha del Valle, como bien les conté. Este espacio que ustedes ven aquí, que es un espacio que se eligió para instalar y construir una arquitectura que es la pulpería, el bar donde sucede un par de escenas muy importantes de la película. La pulpería es una especie de bar donde los gauchos pasan, se refrescan, comen, beben y hay de todo, también los caballos. Y en el caso de Amaicha del Valle no existía este lugar, no existía porque no existía en la parte interior, una parte interior tan grande en adobe, en construcción de época, y por lo tanto la construimos en este lugar. Se eligió este espacio para ser construido, con este espacio de paisaje muy imponente, y acordando con la gente del pueblo, con los amaichas, con los diaguitas, que son los dueños de la tierra y los que viven aquí. Aquí vemos parte de lo que son las construcciones del lugar, que ya estaban hechas, que son adobe y techos de madera, de chapa, de paja. Y como también, después de haber ido al lugar y de verlo y de decidir que esta iba a ser la arquitectura y el lugar y el paisaje para la película, nos inspiramos en este tipo de viviendas para toda la película, ya sea para terminar cosas que no estaban terminadas o para construir. Estas eran construcciones que ya estaban hechas y que simplemente, y con mucho trabajo, el equipo de arte se dedicó a limpiar, a sacar paneles solares o tanques de agua o plásticos o lo que fuera, para reambientarla y que quede como lugares de época. Sin embargo, es un pueblo donde la gente vive un poco como hace 100 años, y por eso también fue elegido. Les voy a mostrar aquí parte de lo que es el trabajo de dirección de arte, en el caso de esa pulpería, de ese bar que no existía, cómo lo diseñamos para que se pueda construir. Esto es parte de las herramientas y del trabajo de dirección de arte, que es hacer una planta o un plano constructivo, ya sea para construir un estudio o para construir una parte de una locación que ya existía, o para construir, en este caso, y muy raramente,
una arquitectura real. Esto se construyó realmente en piedra y adobe, porque fue como una negociación con la gente del lugar, para que ellos se quedaran con la construcción, que hoy es un centro cultural, un bar real, y que nos ayudaran a construir el lugar. Entonces fue como una negociación con la gente y para brindarle algo también al espacio, al pueblo. Aquí vemos diseño del espacio, de la pulpería, como este espacio, perdón, vuelvo acá, está diseñado para la puesta de cámara. Bajo este techo, que es un techo de cañas, hay una escena inicial que es una riña de gallos, donde empieza un poco la relación entre Abashai y el muerto, que es su mano derecha. Aquí van a estar los gauchos tomando y jugando al truco, a lo que fuera, y va a haber en esta diagonal un enfrentamiento entre Abashai y el muerto, y entonces toda esta distancia, sabemos que es una diagonal y una distancia que ayudan mucho a un tiro de cámara interesante para poder abarcar todo el paisaje que está por aquí atrás, y que sea lo más rico posible para la cámara. Esto es un diseño que está hecho para que se entienda el tipo de construcción. Aquí, ¿alguien me está hablando? No. Diseño entonces de la pulpería y cómo se pensó para ser construida. Fíjense que aquí vamos a ver el proceso de construcción, ahí dice 2007, que es el proceso de construcción de la pulpería, cómo se fue construyendo con los elementos del lugar, con piedra y con adobe, en el paisaje que ya vimos y que fue elegido. Aquí hay otra planta más, otro plano, que es una especie de pueblo que teníamos que construir, una calle de pueblo, como es la calle del Western, la calle principal. En este caso era como una especie de caserío, donde iba a haber una caminata, que se contaba el pueblo, ¿no? Esta casa ya estaba, y aquí había algunas casas, estas que están numeradas, que existían pero que estaban todas destruidas. Entonces, nos dedicamos a construir en este trayecto, que tiene unos 250 metros, toda una cantidad de, digamos, de frentes o de corrales o de mentiras, digamos, para la cámara, para que parezca un pueblo. Y aquí van a ver un poco de lo que se hizo en Abashai, que es terminar de construir algunos pedazos rotos de la construcción, más aleros, más palos, etcétera, con todos los elementos del lugar. Aquí lo mismo, cercos, ¿sí? De la misma manera. Un almacén que era un lugar roto, destruido, nosotros lo terminamos de construir y agregamos todos los elementos de época que hacen al almacén de un pueblo, ¿sí? Con sus sacos. Acá hay mucho trabajo de investigación, de preproducción, de construcción de elementos, pizarrones, lo que fuera, conseguir botellas, alquileres, y luego construcción del lugar, ambientación del lugar. Este es el personaje del almacén. Lo mismo construir ciertos tipos de, por ejemplo, en este caso es un mangrullo que se iba a usar para una escena, que tenía que estar no solo hecho, sino que tenía que soportar 2 personas y que no se cayera la construcción. Algo de lo que fue la ambientación de estos lugares. Estos son lugares ya existentes, que limpiamos, que reambientamos, que transformamos en más antiguos de lo que son. Voy a continuar. Acá hay mucho de lo que son las carretas de la época, que bueno, un poco buscamos en el lugar. Y por otro lado, en la película hay una escena muy importante, que es una persecución, donde Abashai persigue una diligencia, un carruaje de gente rica de la ciudad que transporta oro para robar. Y mata a un hombre que es el padre del niño, que después vuelve a vengarse de la muerte del padre. Entonces, este carruaje que tenemos que conseguir es muy importante para la película. Como el carruaje, comprarlo era carísimo, no había demasiado y alquilarlo tampoco se podía, el director de fotografía me pidió especialmente que si podíamos construir
este carruaje, esta diligencia, especialmente para poder filmar con la cámara. Entonces, voy a mostrar aquí un dibujo basado en ciertas referencias de ciertas diligencias, de ciertos carruajes de gente rica, que luego se iban a trabajar de esta manera. Esperen que yo voy a pasar aquí. Esto lo ven, ¿no es cierto? En este caso lo que quiero que vean es parte de lo que es el trabajo del equipo de dirección de arte, que es construir algo, como en este caso un carruaje, que pueda servir para que la propuesta de cámara, de filmación, el storyboard, la secuencia del montaje, se pueda hacer con facilidad y se pueda contar desde todos los puntos de vista de la cámara. Entonces, mandamos a construir esta carcasa de la diligencia, que se pueda sacar de su base de las ruedas de madera, porque las ruedas de madera son muy difíciles de hacer mover, que se pueda sacar la pared de un lado para poder filmar adentro sin problema, aberturas en varios lugares para cámara y luces, y soportes para poder gripear la cámara y que estén los camarógrafos. Acá les voy a mostrar un poco de cómo se construyó la carcasa de la diligencia. En Amaicha del Valle, ya terminando la diligencia, que estaba bastante mal hecha, pero que la tuvimos que terminar ahí en el pueblo. Fíjense, acá está Juan, del equipo de arte, pintando el carruaje, la diligencia, y envejeciéndola con desgastes, con humedades, con polvo. Y aquí vemos cómo la diligencia armada, terminada, con sus baúles y valijas y todo, está terminada, ¿sí? Para que se pueda filmar. Aquí la vemos ya agarrada a los caballos, también probando con los caballos cómo funciona. Y aquí vemos cómo, sin esta parte de adelante, y sin las ruedas, estamos adentro de la diligencia filmando con una super cámara, sin la pared adelante, y desde afuera gente que mueve la carcasa esta de la diligencia y que hace de cuenta que se está moviendo. Y aquí la vemos en movimiento. Voy a mostrar rápidamente algunos otros elementos de trabajo de época y de construcción de época, que tiene que ver con cierta utilería de acción, como por ejemplo una carpeta con dibujos del personaje a vengarse de Abashai, que tenía que tener unos dibujos de la banda de Abashai. Entonces, el tipo de elementos, carboncillo, el tipo de papeles, mandamos a construir papeles de época, bocetamos, mandamos a dibujar unos dibujos de los personajes en base a fotos de los actores, y construimos entonces esa carpeta con todos los dibujos, con el desgaste necesario, con la carpeta necesaria de época. Aquí podemos ver también, hay un facón, un cuchillo de época, el cuchillo que también Abashai le roba al padre del niño, y que es un facón, un cuchillo de alguien muy rico, y por lo tanto compramos un cuchillo de época muy bueno, un facón, lo trabajamos para que se pueda usar en efectos, en efectos especiales, en escenas de acción, que pueda clavarse en una panza, que pueda de todo, y lo transformamos en el mango más ancho también, y nos quedó terminado de esta manera, que era un facón, que es un facón que comienza con la película cuando Abashai mata al padre del niño, y termina la película con este facón. Es un elemento que de por sí es un personaje de la película, que tiene que ser de época, pero que tiene que ser de época ya no de gaucho pobre, sino de rico de ciudad. Y es un elemento que tiene que contrastar con toda esa historia de gauchos viviendo en la naturaleza, con dificultad y con pobreza.
Voy a mostrar algunas imágenes más de algunos elementos que mandamos a hacer, esos que ustedes vieron dibujados, herrería. Y una clave de esta película también, de época, fue el tema de los caballos. Los caballos, en las épocas, no solo la raza de caballos, sino cómo estaban cortados los pelos, las crines, cómo se los cuidaba, la montura, las bridas, todo lo que tiene que ver con el vestuario del caballo. Entonces hubo una persona encargada no solo de conseguir los caballos y de alimentarlos, sino de vestirlos, que hizo el arte de los caballos, que fue clave para la construcción de época. Que acá lo vemos, este es Alex, que es uno de mi equipo, que también es, se ocupó de los caballos y que estaba todo el tiempo cuidando a los caballos, entrenándolos, y aquí vemos cómo la cámara está gripeada en el carruaje. Algo muy importante para la época, y en este caso y en esta película, que tiene que ver con la tarea de dirección de arte, es el equipo grande de arte que incluye vestuario, maquillaje y peinado, y también efectos especiales, cicatrices, caídas, etcétera, y que tiene que ver con qué estética general la directora de arte, el director de arte, habla con el equipo de vestuario y de caracterización para que toda esa estética sea la misma para toda la película. Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el vestuario, el maquillaje, etcétera, tiene que ver con un estilo de personajes que tienen que estar sucios, transpirados, con la ropa desgastada, no solo vestuario de época, sino qué tipo de época y qué tipo de personajes. Esto no solo se ve en la preproducción, sino que también se trabaja mucho en lo que tiene que ver en el rodaje, para mantener, por ejemplo, todos los personajes transpirados, con suciedad, etcétera, con los dientes sucios, con las uñas sucias, toda una construcción de época que tiene que ver con época y con estilo de personajes y con estilo del relato. Esto tiene que ver, bueno, lo que les acabo de mostrar es una película bastante diferente de la otra que vieron, que es otra época, pero también otro estilo de personajes, ¿sí? Una es de ciudad, la otra es de campo, la otra es una historia western, que tiene una historia dramática, de muerte, de sangre, y la otra es más de ciudad y de locura, y qué sé yo. Cada historia tiene condimentos particulares. No sé si hay lugar para preguntas para todo esto, me pueden preguntar lo que quieran, porque yo puedo seguir, pero prefiero que haya preguntas de todo lo que es la tarea del director de arte y de la época. Sí, Guido, te estoy escuchando, ahí va, te leo. Me pongo camerito. Primero que nada, es muy interesante todo lo que nos estás contando. Y por ahí es cuando la primera vez dudé un poco porque estoy procesando. Pero una cosa que me llamó bastante la atención es que señalaste un par de veces la interacción con el equipo de fotografía. Ya cuadros de Hopper, que hablaste de superficies reflectantes, por ejemplo, y como que eso de alguna manera afecta también el trabajo de ese equipo. Pero más todavía en Abayay, en las escenas nocturnas, donde hay muchas cosas que por ahí no se terminan de ver del todo y que parecen como sugeridas desde lo que parece ser el trabajo de la dirección de arte. Quería saber si nos puedes contar un poco de su sugerencia o esos matices entre un equipo y otro, digamos, ¿no? Bien, sí, el trabajo de arte y foto tiene que estar súper ligado. Yo creo que no existe trabajo de arte separado del de foto. Para mí es un equipo completo. Más allá de que fotografía tiene sus herramientas, que son las luces y la cámara y los lentes. O sea, son herramientas muy diferentes, ¿no? Eso sin duda. Y que arte tenemos unas herramientas que tienen que ver con el espacio, con la utilería, etcétera. Lo que es real es que el director de arte o la directora de arte somos los responsables de todo aquello que está enfrente de la cámara, lo que la cámara ve. Pero si no hay iluminación, si no hay cámara, no existe la película.
Y si no hay ambientación y no hay personajes caracterizados, tampoco existe la película. Entonces, no hay una cosa sin la otra, eso seguro. Yo creo que el trabajo de arte y foto tiene que ser como una especie de matrimonio, aunque sea temporal, un matrimonio que se llevan súper bien, y que tenemos que crear acuerdos, porque cuando hay desacuerdos entre arte y foto, se cuentan dos películas diferentes, y es donde aparece una imagen quebrada, una imagen que no tiene coherencia. Esa coherencia visual se logra con estos acuerdos. Los acuerdos se hacen, por un lado, en la preproducción. Lo que me preguntás de Abayay, con Claudio Beiza, que bueno, además nosotros tenemos mucho tiempo trabajando juntos, pero por ejemplo, en la preproducción, cuando yo mostraba los elementos, los artefactos de iluminación, ya de entrada con Beiza, con el equipo, con el gaffer también, empezamos a hablar de que esos elementos que van a iluminar las escenas nocturnas, que son, por ejemplo, faroles de gas o de alcohol o de querosén o de velas, etcétera, van a ser los elementos que van a iluminar las escenas. Esto significa que, por un lado, vamos a tener elementos reales con velas reales que van a iluminar por ahí más que una vela común, pero la vamos a tener ahí a mano para poder iluminar las escenas, que vamos a tener, digamos, faroles con querosén, con alcohol, lo que fuera, para poder iluminar también las escenas, y que muchos de esos elementos de iluminación, artefactos de iluminación, van a estar disfrazados por fotografía, por el equipo de iluminación, como si fueran de gas o de fuego, pero van a tener en realidad elementos de iluminación eléctrica. Entonces, muchos de los faroles que nosotros vamos a usar, se los vamos a dar a fotografía, acordando con fotografía, con el gaffer y con el director de foto, para que la transformen en iluminación que les sirva para que esas caras, esos rostros, se iluminen un poco más que si fuera solamente una vela. Creo que la única película que yo conozco iluminada solamente con velas es Barry Lyndon, de Kubrick, que además compraron unos lentes de la NASA para poder iluminar esas escenas con tantas velas. Si no, en general se miente. Es una palabra que usamos mucho con fotografía, mentir, justificar, ¿sí? Yo pongo un farol en cuadro para que fotografía pueda justificar una luz que por ahí mete detrás de una botella o mete detrás del farol que tenemos con fuego. En general se rellena con electricidad aquello que está mostrando fuego. ¿Qué pasa con Abayay? Con fotografía, en general piden cierto tipo de luces. En cambio, el equipo de arte, manejamos presupuesto, manejamos dinero, tenemos que hacer pedidos de dinero, de cheques, de entregas. O sea, es un equipo que tiene muchas características diferentes. Perdón, hay una consulta, me avisaron pero tengo algunas preguntas. Bueno, a ver, sí, decirlo en voz alta. Sol. Desmuteate, Sol, y decilo. ¿Estás por ahí? A ver. Sí. Dice que, para, yo tengo una consulta. Sí, a ver, dale. Géneros, bueno, no sé, en cuanto a géneros cinematográficos, las preguntas, pero no sé cuál es. Si querés escribirla o decirla en voz alta. Yo no te escucho, ni te veo. Bueno, no sé. Bueno, esto contesté a la pregunta de arte y foto. ¿Quieren hacer alguna pregunta más sobre lo que mostré y algunos elementos? ¿Algo sobre el equipo de arte? Pregunten lo que quieran. Voy a pasar. No hay ninguna pregunta. Bueno, sigo entonces. ¿Alguien habló? Yo quería hacer una pregunta. Sí, ahí está. A ver si inicio video. Sí, dale, te estoy ahí estando. Eh, Alejandra, hola. Hola.
Está bueno ver caras también, porque no, si no ves caras no sabes quién está del otro lado. Está medio oscuro acá el ambiente, pero... No importa, dale. Con respecto al equipo, cómo se desglosa, cómo serían las partes, como esto que decías del bloque de vestuario, maquillaje, effects, es como una parte, pero después está como la parte de utilería, Sí. como tengo unas... Bueno, es un equipo, el equipo de arte, esto da para una conversación de un mes, si querés, porque la verdad es que es un equipo grande, pero en general, después de esta propuesta estética inicial, que siempre vuelvo a la propuesta estética, que es la directora de arte que lee el guión y que hace una propuesta a arte y foto, y que hoy entre los 3 cabezas de equipo toman una decisión estética de qué camino seguir, ahí empieza todo, ¿sí? La decisión estética es paletas de color, climas generales, etcétera, ¿viste? Lo más conceptual. Esto es lo primero. Referencias, lo más básico. Esto después, en general, con vestuario, por ejemplo, que yo considero que vestuario es un cabeza de equipo en sí mismo, pero que está ligado al equipo de arte, porque tiene que ser la misma estética en la que se va a trabajar, figura y fondo, ¿sí? Personaje y su entorno. Ese universo que construimos, ese mundo que construimos de ficción, incluye a los personajes, es lo mismo, ¿sí? Tenemos que contar la misma imagen. Entonces, lo que hace en general la dirección de arte es contarle a vestuario cuáles son los lineamientos estéticos que se decidieron en esa reunión. Esa es lo que le llamamos la Biblia del proyecto. La Biblia del proyecto serían estas 3 o 4 lineamientos estéticos visuales. Entonces, nos reunimos con vestuario, muchas veces es vestuario y dirección también, porque dirección tiene mucho que hablar de los personajes, ¿sí? Los personajes, digamos, la construcción de los personajes tiene mucho que ver con dirección también, cómo los piensa y todo, más allá del guión. Entonces, dirección de arte le va a decir a su equipo de vestuario, a su cabeza de equipo de vestuario, cómo sería esa estética general, esa bajada de línea, y va a mostrar un poquito de personajes, cómo los ve, cómo los siente. Pero luego, el vestuarista o la vestuarista se van a trabajar sobre su propia propuesta. Chicos, hay un sonido que alguien tiene abierto un micrófono que me distrae mucho. Por favor, ¿lo pueden mutear? Gracias. Ahí se fue. Me distraigo, perdón. Entonces, la vestuarista o el vestuarista, con esta información inicial, se van a hacer su propia propuesta de vestuario. Y van a, además, tener una línea directa con el director, ¿sí? Porque el director les va a pasar mucha información a vestuario. Y además también aparecen los actores y las actrices, que son quienes van a encarnar mi personaje y que van a diseñar su propio personaje también. Entonces, en lo que respecta a vestuario, caracterización, peinado, maquillaje, etcétera, hay mucha intervención de opiniones. ¿De acuerdo? Está dirección, actrices y actores que también tienen injerencia, vestuario, y el cabeza de equipo de dirección de arte también puede opinar, pero ya no tiene tanta injerencia como en la parte de ambientación y locaciones y todo lo demás. ¿Sí? Es una voz más, por decir algo, porque hay otras opiniones dando vueltas. Por ejemplo, en Abayay, Pablo Cedrón, que es el personaje principal, no sé, decidimos yo como directora de arte digo, a mí me gustaría que Abayay no tenga barba cuando es un gaucho asesino, pero que después tenga una barba súper larga y canosa cuando sea un santo, 10 años después. Es muy probable que Pablo Cedrón, y no me acuerdo ahora, pero si hubo idas y vueltas con esto, que haya dicho, no, yo quiero que siempre tenga barba, pero que en todo caso después se le agreguen algo de color, ponele. En general, el director, la directora de la película, va a querer que su actor y su actriz tengan toda la comodidad del mundo para generar un buen personaje, para actuar bien su personaje. Entonces, las definiciones de vestuario, de maquillaje, de peinado, tienen mucha injerencia también, vestuario y también el director y también el actor o la actriz. Eso por un lado.
Sí, como directora de arte, yo voy a estar atenta a que cierto lineamiento estético general se esté cumpliendo, ¿sí? No me importa si algunas cositas se cambian porque hay decisiones, salvo que sea algo muy grave que lo tengo que decir. Pero si no, también hay que dejar que trabaje vestuario porque tienen su propia característica de diseño de personaje, de caracterización. Es como el espacio real arquitectónico que en escenografía se viste con la ambientación, se le da el carácter con la ambientación, con el color, todo, que el actor que se lo viste con la piel del personaje, ¿no? Como todos vestimos o creamos la ficción. El equipo de arte, en general, es la directora de arte, o sea, cabeza de equipo, seguro 2 personas, mano derecha e izquierda, que son ambientador, ambientadora, o primer asistente o jefe de productor de arte, podríamos decir. La figura del productor de arte está poco usada en Argentina, pero sí en otros lugares, que sería como la parte más organizativa y de manejo de presupuesto y etcétera, y la otra parte sería el manejo de todo lo que tiene que ver más con la imagen, con la búsqueda de elementos, de ambientación, empapelados, cortinados, muebles, etcétera. Son como las 2 partes del cerebro del director de arte o del equipo de arte que se reparten las tareas, ¿sí? A partir de ahí tenés asistentes, ¿sí? Asistentes, dependiendo el proyecto, qué cantidad de gente. O sea, en general hay un mínimo de 4 o 5 personas de arte para un proyecto y después puede duplicarse, multiplicarse dependiendo el volumen de la producción y del presupuesto también, ¿no? Y también tenés la figura del utilero. El utilero es un personaje que aparece tanto en la preproducción, puede aparecer, pero más que nada en el rodaje, que es el que hace el manejo de la utilería, que mueve los elementos y que también, en mi caso en particular, yo como directora de arte me gusta trabajar con utileros que además construyen y son realizadores, que están también en la preproducción, para que ya estén integrados al equipo de arte, construyan las cosas que después también van a estar en el rodaje. A mí me gusta ese sistema, en lo posible, de que los mismos utileros sean parte de la tarea inicial de preproducción. En general son realizadores, construyen, etc. Y después tenés un montón de gente por fuera del equipo como básico de arte, que son los realizadores. ¿Quién construye escenarios? Carpinteros, herreros, los que hacen finish de pintura para envejecimientos, humedades, los que colocan empapelados, los que, qué sé yo, los que te rompen una pared para que parezca rota. Todo esto depende del proyecto. Depende de cada proyecto, es lo que vas a necesitar. Mostraba en Abayá, ese facón necesitaba una persona que sabía trabajar en alpaca, ¿sí? Que podía trabajar en alpaca y bueno, y terminar un cuchillo y incrustarle piedritas falsas, o el dibujante que dibujaba los dibujos, el que fabricaba las hojas antiguas, ¿de acuerdo? La carpeta de cuero era quien trabaja el cuero, y así tenés, hay mucha gente que sabe trabajar todas las cosas, pero en general te buscas gente de diseño gráfico, que gráfica se usa un montón en los proyectos. O sea, la gráfica es una parte de arte muy importante, porque vos, y sobre todo si es época, pero también en las películas reales vos tenés hay marcas que no se pueden usar, entonces tenés que mentir marcas, tenés que fabricar marcas. Por ejemplo, tenés que fabricar marcas de cigarrillos, en un almacén de productos de almacén. En una película de época, las etiquetas de botellas, lo que fuera. Y en realidad es muy amplio. O tenés que hacer una película con un boxeador como protagonista y vas a hacer afiches de boxeadores.
se construye gráfica, se construye imagen también en las gráficas. Y además, quiero decir algo con respecto a la época, que las gráficas se sitúan rápidamente en época también. Todos tenemos una especie de imaginario de época. Por ejemplo, yo te digo 1960 y todos vamos a ver, cada uno tiene sus 60, ¿no? Pero los 60 puede ser argentino o puede ser Estados Unidos. Bueno, como lo que sea, pero que va a haber ciertos tips de época y colores de época también. Vamos a decir, bueno, en los 60 está toda la época pop, aparece Warhol, no sé. Pero también hay 60 que son del campo. Entonces, bueno, depende de qué época nosotros vamos a tener un imaginario donde rápidamente vamos a anclar en época y vamos a tener programas de televisión, personajes, revistas de época, no sé, yo hablo de los 60 y digo la Para Ti, la revista Gente, y así podemos volar en un montón de cosas. Sí, la construcción gráfica también aparece en la época de arte, es muy importante, de arte. Les voy a mostrar muy rápidamente algo, que me lo están haciendo, me lo sirvieron en bandeja. Les voy a mostrar otra peli de época muy diferente, que es una peli que hicimos hace muy poquito, hace 2 años, que se llama Astrogauchos. Díganme si ven ahí. ¿Sí? Bien, Astrogauchos. Acá, Astrogauchos es una película ambientada entre el 67 y el 69 en Buenos Aires. Es una peli de humor, es una comedia de época. Fíjense las referencias generales que pongo acá. Una película que habla sobre Godard, un director, Hazanavicius, anclado en fotografías de Helmut Newton, de la época de moda de la época, en ciertas actrices como Jane Birkin, Andy Warhol, el pop art. Esto que yo les contaba hace un ratito. Esta película, como es una peli de humor, que habla de un personaje medio ridículo y loser de Buenos Aires, un ingeniero, que dice que los rusos le robaron la idea del Sputnik, el primer satélite que va a la Luna, y que además él puede construir el cohete que va a la Luna antes que los norteamericanos y que los rusos. Estamos en una época que es una dictadura militar en Argentina, y que el personaje pacta con el gobierno de turno construir ese cohete que va a la Luna. Es todo una mentira, es todo falso, es ridículo. Es una película que tiene un humor como perdedor, loser, y que con el director decidimos construir una época que no fuera históricamente muy exacta. No nos importaba la exactitud histórica, sino un tipo de color de época un poco salido de lo realista de Buenos Aires y más europeo, más elegante, más elegante. Básicamente lo que hablábamos era esta elegancia de los personajes que perdían un poco el tiempo, esta cosa como de que todo es un poco falso. Y por eso también un permiso de reproducir una época no tan estricta, no tan de que todo va a ser de época, sino que podemos jugar con ciertos tips de color, etc. Voy a mostrar un poco rápidamente esto. La coloración de esta película que habla sobre Godard nos gustó mucho, que tiene estos colores bien definidos, los colores primarios, y unos personajes también muy a la moda, muy europeos. Aquí algo de tips de la época, ¿sí? De la Luna, de todo esto que estamos hablando. Algo de Andy Warhol, del pop de la época, pues acaba de salir de ahí, y la coloración también de esas paletas de color mezcladas con la argentinidad. Aquí vemos también una inspiración en las fotografías, en el tipo de personajes, mujeres y hombres elegantes, los peinados, los maquillajes, esta cosa del vestuario combinado, una elegancia medio mentira, ¿no? Que estamos buscando como inspiración en esta película.
también esta actriz y todo lo que sucede en la realidad de las revistas de época, de los 60. El tipo de maquillaje y peinados, mujeres hermosas con unos maquillajes tremendos. Y aquí vamos a ver un poco de lo que es la elección de paletas de color. Fíjense que para esta paleta de color, además de utilizar estos colores bien de época, de colores saturados, estos pantones, estas paletas de color bien pop, también propongo una paleta que está un poco unida a lo que es Argentina real en el mobiliario, en los interiores, que va a tener que ver más con también un poco de madera, de fórmica, etcétera, que es esta coexistencia entre lo que sé que vamos a encontrar como locaciones, etcétera, y lo que vamos a lograr con vestuario y con cierto tipo de elementos. Tomo como referencia, ¿cómo se llama? Me olvidé. Me olvidé el nombre de esta serie. Mad Men. Me fue de la cabeza. Tomamos Mad Men como referencia justamente por esto que hablábamos del tipo de ambientaciones y de peinados y de vestuario y de la elegancia. No tanto la coloración, pero sí queremos lograr algo de este tipo de ambientación y de elegancia. Y luego, búsqueda como siempre de todo lo que tiene que ver con elementos de época y paletas de color, que es lo que yo vengo buscando. Esto también para bajar línea a mi equipo mismo de arte y para vestuario. Fíjense, muchos elementos que van a ser el contrapunto con las ambientaciones, con las locaciones que consigamos. Y paso rápidamente, tipo de estampados, algo de herramientas de la época, mobiliarios muy modernos para la época, no había tanto en Buenos Aires sino en otros lugares, coexistencia de cosas antiguas y modernas, etc. Acá voy a parar porque es muy largo esto, pero quiero irme disculpen, acá. Bien, acá quiero mostrar el tema de referencias de moda. Esta es una carpeta muy grande de referencias. En cuanto a la moda, la vestuarista es una vestuarista muy buena y ella tenía también esta posibilidad de crear vestuarios con este tipo de coloración y haciendo uso también de esta fantasía, ¿no? de mujeres muy elegantes y de hombres también. Mucho de estos ejemplos de accesorios a la moda, maquillajes con los ojos muy pintados, etcétera, como esto también, ¿sí? Esto es una referencia para vestuario. Y algo también de los hombres salidos de el traje o la cosa más seria y llevados también a algo más de color. Y acá, como ven, hay algo de gráficas, esto que hablábamos recién, la gráfica de los 60 en Argentina. Teníamos que crear una gráfica, tenemos que crear varias gráficas, y aquí van a ver también referencias de gráfica para el equipo de arte y para la persona que hace gráfica. Fíjense todo lo que va, diarios, noticias falsas que vamos a crear, afiches que vamos a crear también, historieta que vamos a crear en esta película, un cómic, una historieta, digamos, un poco inspirada en Patoruzú, Disney, bueno, todo lo que es de la época. Referencias. Voy a salir de aquí. Ahí está. Bueno, este material que les muestro es un poco... Son carpetas armadas para clases. Eso no significa que estas carpetas son mucho más grandes en general. El equipo de arte trabajamos con mucho material y después hacemos una selección, simplificamos. Todo este material, gráfica y todo lo demás, en general armamos carpetas para todo el equipo de arte. Todo el equipo de arte va a estar al tanto de lo que se está buscando y de las referencias que
la directora de arte aprueba como referencias para toda la película. Porque el cabeza de equipo de arte tiene que delegar tarea. Tiene que delegar tarea en la gente gráfica, la gente de realización, quién va a buscar cosas, y tiene que dirigir. Entonces, lo importante es tener claro cuál es la búsqueda, y que esa búsqueda esté al alcance de todo aquel que trabaja en el equipo de arte, y que vestuario también comprenda cuál es el alineamiento general, y todos los del equipo también. ¿Qué otra cosa quería decir? Les voy a mostrar el tráiler de Astro Gauchos. Nuevamente les comparto, digo, como último tráiler, para que vean cómo quedó esta película. Y ahí vamos ahí medio finalizando la... Ahí va el link. ¿Lo están viendo todos? Les dejo un ratito para que vean el link del tráiler de Astro Gauchos, que así ven cómo la película quedó, aunque sea en imágenes del tráiler. Yo no estoy viendo el link, no sé si lo están viendo los demás. A ver, entonces paro aquí. ¿Quién no está viendo el link? ¿No llega el link? Lo tengo perdón, es que se lo compartí a Daniel, porque yo no tengo la posibilidad de compartir. Ahí está, lo que dice Mario es el link. ¿Lo ven todos? Sí, se ve, ok, ahí vayan entonces. Dale. El doctor Emilio Castillo fue invitado al programa de televisión Anoche Joven, conocido por el romano. Allí aprendimos 3 cosas. 1. El satélite Sputnik, creado por él como político como era de Pedro, o sea, los rusos. 2. La Argentina es una potencia en materia digital y está seguro de que puede ser el primer país en poner a los dos mucho antes que los Estados Unidos. Eso es una laguna. 3. Que se debería crear un ministerio de digital y él sería la persona más capacitada para ello. Imposible. Cuando termine me avisan. ¿Listo? Ahí dice Alexis, listo. Bueno, acá era para que vean, hay esa propuesta estética que es, bueno, es más larga y todo lo demás. Quiero que sepan que esta película Astro Gauchos es una película de muy bajo presupuesto. Entonces, acá vamos a cerrar un poquito la charla también hablando de la realidad de las producciones que estamos viendo. Yo les mostré 3 ejemplos. Abayay es una película un poco más grande, sin embargo parece más grande de lo que es porque es una peli hecha en, digamos, si hubiese sido una película de época en la ciudad, hubiese sido mucho más cara, quiero decir, si hubiese hecho falta mucho más presupuesto. De las 2 épocas, esto también para que entiendan esto de una película que habla de 2 épocas diferentes o 3. Y en el caso de Astro Gauchos, como es una peli de bajo presupuesto, pero también es una comedia, lo que logramos con esta película es que tenga una impronta personal, en el sentido de que es una época bastante diferente de lo que era Argentina en esa época. No pusimos pantalones pata de elefante ni nada por el estilo, sino que decidimos construir una época que se parece a la Argentina de los 60, pero que en verdad es una época construida por nosotros. Hicimos mucho hincapié en el color, como ustedes ven, los detalles de color de la película, que se ven mucho, tanto en el vestuario como en los accesorios, como en algunos elementos de decoración, almohadones, cortinados, etc. La comida también, decorada a tal fin. Y sabiendo desde arte que íbamos a tener un presupuesto muy acotado y que pudimos conseguir un canje, esto se llama canje o cesión, lo que fuera, con una empresa de mobiliario que nos cedió, alquiló muy barato, ciertos muebles de diseño de época, nuevos, muy modernos. Entonces, trabajamos desde lo que es la producción, el diseño de producción,
con mucho hincapié en el vestuario para detalles de color, mucho hincapié en lo que tiene que ver con tapizados, cortinados, almohadones, o sea, telas, texturas de telas, que suelen ser más económicas que mobiliario, grande y menos traslados, y algunos elementos que hacían pie en la modernidad, como en esos diseños. Y después, mucha imaginación y muchos espacios construidos de la nada. Eso sí tiene que ver con más un poco con la experiencia y con cómo van a quedar las cosas que construimos, pero Astrogauchos es diferente de todo lo que vimos. No sé si lograron captar. ¿Alguna pregunta sobre Astrogauchos, sobre estas diferencias? Dejo abierto el micrófono, hablen todos lo que quieran. Pregúntenme. ¿No? La última imagen del tráiler, última escenita, es radicalmente diferente a lo anterior, digamos. La luna, sí. Es la luna, justamente, se imaginé. Sí, porque, perdón, es un sueño el personaje. La pregunta sería cómo lográs ser totalmente diferente, porque va a ser un espacio onírico o lo que sea, pero que a la vez eso responda a la estética propia de la película. Bueno, en realidad esa imagen del sueño, primero está escrita en el guión, ¿no? Es un sueño donde dice que están las astrogauchas, ¿no? Que son como unos personajes delirantes que salen de una historieta, porque ustedes lo que no vieron es que en la película, sí vieron en el tráiler, que aparecen como unos cómics, ¿no? Unos bocetos de personajes. Esos bocetos, hechos por un personaje ficcional, que es un historietista, está tomado de eso el sueño que el personaje tiene. Entonces termina siendo como un sueño basado en un cómic, que también está creado para la película, en blanco y negro para poder separarlo del resto de la peli, y lo hicimos en un lugar, en una cancha de polo, o sea, lo hicimos en un lugar que no es nada. Es tierra, una carpa de indias, bien básico, la India de los personajes de Patoruzú, del cómic, digamos, y unos cascos de moto transformados en cascos de astronauta, o sea, muy básico y muy cómic. Básicamente fue eso. Por ahí la pregunta sí. era más bien cómo esa idea de cuando se va a hacer algo que tiene que ver diferente, porque digamos es el sueño o lo que sea, ¿cómo haces para compaginar la imaginación de ese personaje con la estética propia que ya lleva la película en la realidad, digamos, de esa película? En realidad los sueños de los personajes tienen que ver con lo que está buscando el relato, porque no es que se construye de una sola manera, de verdad. Tiene que ver justamente con la narrativa. Si hay un personaje que sueña con su mujer, no sé, relato, ese sueño lo queremos hacer confundir con la realidad, lo vamos a situar estéticamente más cerca de la realidad porque el relato se quiere confundir un poco al espectador con el sueño y la realidad, ponele, ¿no? En el caso de Astrogauchos, claramente es un sueño, o sea, es claramente un sueño, lo ponemos en blanco y negro, lo separamos bien de la realidad, él sueña con eso porque está pasado ya de imaginar cómo va a construir el cohete, con las historietas, está como mareado y crea esa imaginación que, bueno, la consensuamos con dirección, básicamente, no es que yo la creo sola, ¿no? Vamos con dirección. Y después, en mi caso, por ejemplo, me acuerdo de Abayay, que Abayay tenía unos sueños que al final no se pusieron en la película, no se filmaron, pero que tenía unos sueños que eran a partir de del cura que habla sobre unos penitentes de la Biblia, ¿no? Una cosa de la Biblia. El gaucho que es un gaucho que no sabe ni leer ni escribir, escucha ese relato del cura y lo transforma en un sueño, sueña con eso. Fue muy debatido cómo sueña un gaucho que escucha un relato bíblico
pero que nunca leyó la Biblia, ¿de qué manera sueña? Fue muy, muy discutido. Yo había propuesto que ese sueño fuera medio surrealista y que aparecieran imágenes de una virgen volando, no sé qué. No se hizo finalmente, pero son construcciones que, por un lado, pueden estar muy separadas del relato general y con otra estética, o seguir con la misma estética del relato. Es una decisión que se toma nuevamente con las 3 cabezas de equipo que hacen la imagen de la peli. No hay una forma. Si vos vas a querer que construyan la misma estética, seguís la misma estética, aunque sea en blanco y negro o lo que fuera. No hay manual. No hay un manual para eso. Bueno, no sé si quieren que cerremos la charla con alguna pregunta más. Yo diría que trabajar época es trabajar arte, o sea, no hay tanta diferencia. Los directores de arte, o a mí por lo menos y a la mayoría, nos encanta trabajar época, porque es como un ingrediente más que le da interés y dificultad al trabajo. Quiero decir, le da interés porque está el desafío de reconstruir una época, ¿no? Entonces, pero sigue siendo la construcción de una imagen propia para cada relato. No es que en otras películas actuales eso no lo hacemos. Generalmente se construye igual una idea de ficción que es un mundo particular, así como recién mostraba de Astrogauchos, ¿no? O Mad Men también, que construye una cosa que es de un mundito propio, no es así toda la época. No sé, creo que estamos, no sé, lo que decís, Lucas. Tenemos 5 minutos si alguien quiere hacer una pregunta más. Dale. En todo caso, desde ya te agradezco la charla, que estuvo realmente interesante, y te agradezco la buena onda de colaborar con el festival, tanto en esto como con el taller y la convocatoria y la que nos hiciste llegar. Gracias a ustedes. Y quería también hacer contarles a los que están aquí que yo pertenezco y soy socia fundadora de la Asociación Argentina de Directores de Arte Audiovisuales, la ADA, y que la ADA como asociación también participa en el festival haciendo tutorías gratuitas para proyectos de cortometrajes, que estamos muy contentos también yo no lo voy a hacer, lo van a hacer 3 colegas que van a ser tutores, pero estamos muy contentos. Hoy nos llegaron los guiones, así que gracias también por eso, porque es muy lindo participar desde la asociación. El presupuesto de arte que se destinó para el arte en Astrogauchos. Es muy difícil, chicos, hablar de presupuesto, porque vivimos en Argentina y el presupuesto que fue hace 2 años es dificilísimo entender cuál fue hoy. Ni siquiera en dólares podría traducirlo, porque el dólar de hoy no es el dólar de hace 1 año, de 2 años. No sé, podría decirte que a valores de hoy, a lo mejor habrá sido 300.000, 400.000 pesos, pero no sé, la verdad es que no sé, porque eso no incluye ni los presupuestos de arte se toman de esta manera. No sé, las locaciones se pagan aparte, las paga producción. Por eso se sale a buscar locaciones consensuadas, ¿no? Yo le pongo mucho ojo a las locaciones. Ni los autos, ni los vehículos, ni los animales entran dentro del presupuesto de arte, y el vestuario es un presupuesto aparte. Entonces, en general, lo que se toma en cuenta es alquileres, compras y construcciones, ¿sí?, de arte. Pero es difícil que yo les diga cuánto salió. Tendríamos que estar hablando de una peli hoy. Pero más o menos lo que les tiré por ahí, yo 300.000 pesos, 400.000, no sé. No tengo idea, por ahí más, por ahí menos. Me cuesta mucho. ¿Cuál fue el presupuesto? Sí, es re difícil, es verdad. Dice acá Vichy Romero. De hecho, por ejemplo, les cuento que estuve presupuestando una serie y una película en estos días. Y me costó muchísimo hoy tener valores de cosas. Estamos en una
una especie de parate del medio audiovisual. Hace meses que no se trabaja, recién se está empezando a trabajar, y la cuarentena, la pandemia, y no hay valores de referencia mucho, está todo medio patas para arriba. Por eso digo que es más difícil hoy también. Pero es una dificultad que tenemos, y es una dificultad que tenemos, es una lucha que tenemos. Arte se maneja con material, con cosas materiales, y lo material cuesta dinero. Así que, y los fletes, y los transportes, y la mano de obra, y la carga y descarga, y todo es dinero. Así que bueno, eso es una lucha general que será para otra charla, que es presupuestos. Pero es una parte muy importante del trabajo. Y para época ni hablar, ¿no es cierto? Si queremos construir una época lujosa o de época difícil, es más caro, suele ser más caro. Bueno, estamos en hora, a lo pactado. Muy bien. Muchas gracias a los que estuvieron. Yo no vi a nadie porque lo veo solo a Lucas ahí con sus auriculares. Pero bueno, gracias, y mañana seguimos con el taller tempranito. Dale, nos vemos mañana.